Juan Roberto, en efecto, ya son unos 5 o 6 años que estamos escuchando voces cada vez más fuertes sobre cómo hay que prepararse para la inminente llegada, y ya está aquí, de la inteligencia artificial y cómo esto va a tener unas transformaciones muy importantes en nuestra sociedad, sobre todo en el tema del trabajo. Para hablar de este tema, estamos conectados ya con Santiago Restrepo. Él es un diseñador industrial colombiano, se ha convertido en consultor de inteligencia artificial para las empresas. Él reside en Ciudad de México. Santiago, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa y para comenzar, para que nuestros oyentes entren en contexto, ¿a qué se dedica usted exactamente? Hola Andreina, muchas gracias por la invitación. Yo me dedico principalmente a ayudar a ejecutivos, a gerentes, niveles gerenciales y emprendedores a entender la tecnología, esta tecnología emergente de la inteligencia artificial y cómo la pueden aplicar a sus vidas y a sus negocios. Trabajo con empresas de manera indirecta, pero trabajo más que todo con personas. Mi enfoque es ayudar a personas a navegar esta transformación digital y que entiendan cómo la pueden aprovechar para sus negocios y cómo les va a impactar en su vida. Bueno, por eso, por ese perfil precisamente es que hacemos este contacto con usted, porque queremos entender un poco más la verdadera dimensión de esas amenazas que no sabemos si son reales o un poquito creadas, o sencillamente miedo al cambio que todos los seres humanos tenemos. Los informes recientes hablan de una reconfiguración del trabajo. El Foro Económico Mundial calcula que para 2030 podrían desaparecer o desplazarse 92 millones de puestos, pero crearse 170 millones de nuevos. La inteligencia artificial, por supuesto, está detrás de esta transformación. Empezamos hablando de quiénes están más expuestos a ser reemplazados, qué tipos de trabajo. Yo diría que el tipo de trabajo que está más expuesto a ser reemplazado por la inteligencia artificial, primero son trabajos que están digitalizados, porque la inteligencia artificial sin la robótica todavía no puede entrar, digamos, al mundo físico, digamos que el trabajo de campo. Hay muchas cosas donde se necesita la actividad física en la infraestructura para poder ejercer el cambio. Pero si tu trabajo es un trabajo netamente digital de input de datos y es un trabajo que de pronto no requiere demasiado análisis o pensamiento complejo, sino es un trabajo más de data entry, donde estás haciendo. Esos son trabajos que están muy, muy Por expuestos a ser ejemplo, reemplazados. dígame un par de trabajos que son así. Por ejemplo, esto requiere un poquito de infraestructura, pero acá en México, digamos que el SAT, que es el equivalente a la DIAN, ya tiene una forma de conectarse directamente con la plataforma. El trabajo de un contador es un trabajo de leer una serie de reglamentos y hacer un input de data de cierta manera. Es un trabajo que está muy fácil para una computadora poder replicar y hacer, seguir una serie de, digamos, de instrucciones y replicar ese trabajo. Los traductores, la gente que traduce textos de un idioma a otro, ese es un trabajo que ya casi ha sido reemplazado totalmente. No la traducción en vivo, pero pronto, pues sí la traducción de textos, por ejemplo. Entonces, trabajos altamente digitalizados y que son bastante repetitivos y que no requieren de demasiado procesamiento adicional. Pero, por ejemplo, esta semana usted hablaba del tema de los robots, pero esto también está avanzando tremendamente. Esta semana veíamos en Japón que el aeropuerto de Haneda va a tener robots como en una prueba piloto que son los que van a montar y desmontar las maletas. O sea, para este tipo de trabajos más manuales y más físicos todavía falta un tiempo, ¿verdad? Todavía falta un tiempo y sobre todo depende del contexto del país de donde estemos hablando. Si estamos hablando de Japón, pues ellos ya están mucho más avanzados, tienen ese surplus económico, pueden hacer ese desarrollo en robótica. En Colombia y en otros países latinoamericanos todavía veo difícil que, es decir, el costo de desarrollo de esas tecnologías versus el costo humano del trabajo, todavía hay un delta y un diferencial muy grande. Entonces, no creo que muchos de los trabajos de campo y trabajos físicos y manuales vayan a ser reemplazados en ningún momento pronto por inteligencia artificial en nuestro contexto. Entendido. Pero llama mucho la atención que empresas tecnológicas, por ejemplo, Meta, Amazon, Microsoft, han estado despidiendo gente y esto es muy diciente tratándose justamente de los que están detrás de la tecnología, porque por muchísimos años se le estuvo diciendo a las personas estudien para echar código, para aprender a hacer aplicaciones, como que esa era
la carrera del futuro. Y ahora estamos viendo que dentro de estas empresas, además de que se estén reemplazando algunos empleos que son automatizados y que tienen que ver con este perfil que usted nos acaba de narrar, también están despidiendo a gente que echaba código. Sin duda, y ese es un tema, digamos que si uno entiende estos modelos, cómo han sido entrenados y cómo funcionan, de hecho, el código es el primer caso que van a canibalizar estos modelos de inteligencia artificial porque se han vuelto excelentes. Hay demasiados repositorios en línea, hay demasiados ejemplos de código, entonces estos modelos aprenden por exposición. Cuando uno tiene tantos ejemplos de buen código, puede entrenar estos modelos y los puede atunar a que puedan hacer este trabajo particularmente bien. Lo que estamos viendo en Meta en estas empresas es, yo lo he visto más como por olas, donde hay muchos despidos y los despidos son públicos y después hay muchas contrataciones tiempos después, pero esos no son tan públicos, porque la Ok. verdad es que la inteligencia artificial te lleva a su nivel, pero después hay un cierto trabajo de senior. Digamos que ahorita el nivel en el que está la inteligencia artificial para código es, puede hacer excelentes prototipos y puede acelerar mucho el desarrollo, pero a la hora de proveer servicios a millones de personas todavía se necesita ese componente humano, simplemente que el trabajo del programador se está rediseñando y se está redefiniendo en este momento en vivo. Entonces sí, hay mucha gente que salió de la universidad pensando, ese es el trabajo seguro que voy a tener y de repente sale y se encuentra con, wow, mi rol se está redefiniendo radicalmente y es algo diferente y que todavía ni siquiera entendemos muy bien qué es o en qué se va a transformar. Sobre esto vamos a volver un poquito más adelante porque quiero seguir hablando como un momentico de ese contexto general. Hemos sido, bueno, no hemos sido testigos, pero en la humanidad ha vivido diferentes tipos de revoluciones. Se habla de la imprenta, entonces se quedaron los escribas sin trabajo. Tardaron 50 años la nueva industria, digamos, la industria editorial, creó nuevamente esos nuevos empleos. Sí, y esto pasó también con la revolución industrial, con la electricidad, con el internet. O sea, se ve que hay un proceso de primero se adopta esta tecnología, luego hay una transición que es dolorosa, en donde muchas personas quedan sin trabajo y luego viene como un momento de readaptación y hasta bonanza y crecimiento. ¿Podemos decir que la revolución de la inteligencia artificial va a ser así o porque algunos dicen que estamos ante un panorama totalmente diferente? Yo creo que hay muchos paralelismos. Obviamente, eso es jugar a predecir el futuro, que es pues un ejercicio interesante, pero también no está basado mucho, excepto en lo que nosotros creemos. Y está muy, digamos que tiene muchos aspectos de nuestras creencias personales. Yo personalmente creo que esta es una revolución diferente a las demás y que nos estamos enfrentando a algo que antes no había pasado, porque digamos que todas esas otras revoluciones donde que tú estás hablando, digamos que han sido cosas donde el ser humano siempre ha sido igual fundamental, que esté ahí presente. La máquina no corre sin el ser humano que esté encima, la imprenta requiere. Ahora esto es una nueva tecnología donde estamos reemplazando inteligencia o una parte de la inteligencia. Entonces, yo sí creo que nos estamos enfrentando a un mundo totalmente nuevo, la transformación. Sí pienso que la transformación va a ser probablemente dolorosa y va a cambiar a muchas cosas, pero creo que va a dibujar un mundo nuevo y ojalá potencialmente mejor. Creo que va a haber más emprendimiento, va a haber menos centralización, cada persona va a tener muchos más recursos para poder generar y aportar, pero eso probablemente va a dibujar un panorama empresarial totalmente diferente al que conocemos ahorita y que para mí es todavía un misterio. Usted ayuda, como usted nos contaba, a las empresas a adoptar inteligencia artificial para, pues, maximizar no sé si sus ventas, para hacer sus procesos mucho más eficientes. Este tema de los agentes me llama mucho la atención porque no he escuchado mucho de que no se trata de usar la inteligencia artificial como muchos de nosotros la usamos, y es como si fuera un Google y buscar cosas, sino mucho más allá y tratarlo casi como un empleado. Por eso se llama un agente. Explíquenos eso y por qué resulta tan atractivo para las empresas. Estamos hablando de que es más económico, por qué es atractivo y si realmente estos agentes hoy día están siendo eficientes. Sí, digamos que mi enfoque sobre todo es ayudar. Yo ayudo a los empresarios dentro de las empresas a entender la tecnología y aplicarla en su vida. Muchas veces lo que resulta haciendo eso es aplicándola a los procesos empresariales. El tema es que la inteligencia siempre ha sido costosa históricamente. O sea, contratar a una persona que esté bien calificada, que entienda, entrenarla.
darle suficiente contexto, que entienda los procesos de la empresa y que después tenga un performance o digamos un desempeño continuo en la empresa, siempre es un proceso costoso. Y por eso los empleados que trabajan, hacen cargos gerenciales que requieren de manejo de información, siempre han sido muy bien pagados en el tiempo. Esto es muy tentador ahora porque la inteligencia artificial está pudiendo hacer gran parte de esos flujos de trabajo por una fracción del precio, es decir, por céntimos sobre tokens que se emiten. Todavía siento que se necesita todavía los seres humanos para completar los flujos de trabajo, para garantizar que estén bien hechos, pero el trabajo de las personas en este momento es casi que gestionar a los agentes, darles el contexto adecuado, darles los recursos adecuados, vigilar lo que producen, asegurarse que esté bien estructurado y mantener los flujos de trabajo. Pero ya no es hacer el trabajo en sí, ya no es leer el texto, no es hacer la síntesis. Para eso están los agentes, y esa comoditización de la inteligencia es lo que está generando una revolución muy grande porque potencialmente puede reducir muchísimo los costos de una empresa al poder bajar, digamos, esos trabajos de inteligencia al precio de unos pocos pesos o unos centavos. Inclusive entonces, entendiendo que esas personas que tienen esos puestos son las personas mejor pagas, está todo dado también para que no solamente los que están en riesgo sean las personas de los contact center, sino también los ejecutivos. Sin duda, pues es decir, yo pienso que profesiones como abogados, o sea, pues es que requieren como mucho estar sentado frente a tu computador, mandar muchos correos, esos son trabajos que están muy expuestos a ser disruptivos de una manera muy agresiva por inteligencia artificial. Irónicamente, en Colombia yo creo que hay una protección muy grande porque al haber tanta informalidad y al haber tan poca infraestructura, hay muchos trabajos que no son fáciles de reemplazar por la inteligencia artificial. Pienso que hay esta gama como de programadores, abogados, contadores, consultores incluso, que van a tener que readaptar muchísimo sus modelos de negocio porque esos son los trabajos que están más expuestos a ser reemplazados. Son trabajos que son costosos además, entonces hay un incentivo alto para reemplazarlos. Ok, usted habló del caso específico de Colombia y eso es interesante. Usted dice, en este caso, el hecho de que haya una informalidad mayor blinda por un tiempo mayor más números de trabajos. Diría que sí, hay más, sobre todo las labores y los tipos de trabajos. Entonces, lo que toca entender es que para que la inteligencia artificial prospere y digamos que reemplace totalmente ciertos flujos de trabajo, se necesita infraestructura, se necesita buena conectividad a Internet, se necesita computadores, se necesita la digitalización. Todos los sectores de la economía donde esa digitalización no existe está prácticamente blindada de esta disrupción. Colombia tiene muchísimo trabajo informal, tiene mucho trabajo físico, tiene muchos temas de transportistas, tiene mucho de trabajo doméstico, tiene trabajo de campo, tiene muchos oficios, muchos plomeros, electricistas. Estos trabajos no van a ser reemplazados por inteligencia artificial en ningún momento pronto. Al revés, diría que pueden ayudarse mucho personas que son emprendedores, que tienen un pequeño negocio, que no han tenido acceso a ese conocimiento, digamos, en una junta directiva o tener un asesor financiero. Entonces creo que al revés, la inteligencia artificial va a ayudar mucho a estas personas que son emprendedoras, que en Colombia hay muchísimas, a poder profesionalizarse aún más y a poder generar mejores ingresos, pero no va a reemplazar lo que hacen todavía. Todavía, sí. O sea, tenemos Todavía. un mayor tiempo de adaptación. Ahí lo que se veía como una desventaja en este momento parece ser una ventaja. Eh, Santiago, ¿en qué deberían estar preparándose? Esta es una pregunta típica para cuando se está hablando del tema de la inteligencia artificial en los empleos, pero creo que siempre va a ser muy válida. Y es que, ¿en qué deberían estar preparándose las nuevas generaciones? Porque con estos cambios tan rápidos uno no sabe si hay una carrera que esté blindada o si de pronto es mejor tener un cierto set de habilidades específicas para, sí, para asumir lo que sea que venga. Yo te diría que lo que estamos viendo es la comoditización del expertise. Entonces, la gente que es muy experta en algo, eventualmente y no muy lejos, esa expertise no va a tener mucho valor porque ya esa expertise está en línea, los agentes lo van a poder absorber, lo van a poder reproducir a muy bajo costo. Yo le diría a la gente que se concentre más en las habilidades humanas o únicamente humanas. Entonces, las habilidades blandas, ser un gran comunicador, ser una persona
intuitiva, empática, saber relacionarse con otros seres humanos, pensamiento estratégico, cómo dirigir y crear grupos y crear dinámica. Es decir, todos al final vamos a terminar coordinando otros tipos de trabajos y lo importante acá es saber cómo coordinar y cómo comunicarnos con otros seres humanos y entender los, digamos, los drivers y los motivadores de las personas. Eso por un lado, y la otra cosa es, yo siento que estamos viendo un resurgimiento de los oficios, con todas esas cosas, ebanistería, es decir, oficios reales que operan en el mundo, yo creo que van a estar muy protegidos y muy apetecidos también, y se va a apetecer mucho lo creado por seres humanos. Sin duda, creo que va a haber una revolución de lo que es ser humano, porque ahora es Exacto. impresionante, yo estoy, de pronto escucho música y digo, esto ya me está sonando que no es real, y es música hecha por inteligencia artificial que de pronto tiene todos los ingredientes para hacer un hit, pero solo el hecho de que yo sepa que viene de una máquina me quita la emoción. O sea, y lo estoy sintiendo, ya lo estoy viviendo, pues yo aquí hablando en primera persona. Pero, Santiago, hablemos un poquito también de esta superinteligencia, porque se habla de la inteligencia artificial general, que ya esa inteligencia que ya va a ser mucho más superior de lo que, de nuestra inteligencia. Hemos vivido siempre entendiendo que somos los seres más inteligentes que están sobre el planeta Tierra. Ahora estamos viendo a robots que están ganando en juegos complejos como el ajedrez, el póker, olimpiadas de matemáticas, superando a los mejores seres humanos. ¿Esto qué significa para la humanidad? Esa es una pregunta filosófica muy importante y muy, siento que muy difícil de responder. Digamos que todos estos conceptos de inteligencia artificial en general, digamos, hay mucha controversia incluso en la definición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo se considera una superinteligencia o una inteligencia general? Digamos que diríamos que una inteligencia artificial general o superior es una que puede hacer en cualquier área de dominio que haya sido humano y hacerlo mejor que un ser humano. Yo siento que la inteligencia artificial, el elemento que nos separa siempre de ella es que no hay motivación dentro de un motor de inteligencia artificial. No hay una necesidad humana, no hay una pulsión de existir, de vivir. Entonces, sí, es decir, si tú entrenas a algo el suficiente tiempo, puede ser mejor que nosotros en una actividad en particular. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una habilidad discreta y que se puede enseñar y se puede repetir, pero eso no nos tiene que robar a nosotros nuestra humanidad. Lo que nos hace a nosotros especiales es justamente esa imperfección, esa combinación de cosas. Entonces, va excelente, va a haber nuevas herramientas que nos van a ayudar a hacer cosas mejores, pero las preguntas fundamentales de nuestra existencia seguirán siendo las mismas y seguiremos teniendo un propósito para estar acá y para seguir operando y desarrollándonos entre nosotros. Solo que ahora vamos a tener un nuevo colaborador. Bueno, veo que usted tiene una visión optimista. Veíamos esta semana una lucha de titanes tecnológicos en un juicio a Elon Musk en contra de Sam Altman, diciendo, bueno, que inclusive Elon Musk diciendo es que la inteligencia artificial puede destruir la humanidad. Y hemos visto algunos manifiestos de algunas personas muy prominentes diciendo es que nos puede destruir. ¿Usted es de esa visión o como nos viene narrando hasta ahora un poco más optimista? Pues yo lo que veo es, yo veo muchas cosas que pueden ser negativas de la inteligencia artificial. Trabajando con ella todos los días veo la erosión de la inteligencia humana. Cuando la gente empieza a sobredepender de la inteligencia artificial, para de pensar, empieza a delegar. Siento que también, digamos, la generación de contenido por inteligencia artificial, la adicción de la gente al contenido, a las redes sociales, este tema que hablas que se llama AI Slop, donde ya nosotros empezamos a reconocer cuando las cosas son hechas por inteligencia artificial, ya no tiene involucramiento humano. Siento que el contenido para adultos en inteligencia artificial es un tema muy controversial, muy heavy, que puede erosionar mucho la condición humana. Entonces, veo muchos riesgos, pero lo veo como una herramienta más, como un cuchillo. O sea, lo podemos usar para cocinar o para apuñalar a alguien. Yo, lo que he visto de la humanidad o mi entendimiento hasta ahorita es que siempre van a haber más casos positivos y vamos a aprender a usar esta herramienta para el beneficio de la mayoría, pero va a haber muchísimos riesgos y, por ejemplo, todo el tema de ciberseguridad ahorita va a estar también muy difícil de gestionar y yo creo que la erosión más grande va a ser muy difícil saber lo que es verdad y lo que no. Y tú que estás en el periodismo,
Creo que ese es uno de los retos más grandes. Ya uno no sabe con esa imagen es cierta, no, esa voz es clonada, no. Yo creo que esa erosión de lo que es la realidad para los seres humanos va a ser uno de los retos más grandes y más peligrosos que tendremos que sortear. Santiago Restrepo, ha sido un gusto hablar con usted. Dejamos muchos cabos sueltos porque esto es una conversación sumamente interesante que tiene muchas aristas, así que más adelante espero que podamos volver a conversar sobre estos temas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Estás escuchando